Ya está con nosotros doña Patricia Venegas con su blog de notas como cada día sábado, así como cada día martes. Sería genial que hoy día fuera sábado. Ya estás pensando en el ¿Por fin de qué? semana, Pablo Márquez. No, como cada día martes quería decir. O me vinculas con hoy el fin día de sí, yo creo que semana. tú tienes cara de sábado. Cara de... No, como cada día martes. Cada día No, martes. es que antes sí. eran los miércoles, por eso me entré en Pero la bueno, duda. sí, Cada día martes. pero hoy día es martes, se Así lo es. aseguro. 2 de Oye. septiembre. Y vamos a hablar sobre campamentos. Lamentablemente los temas de los campamentos están al alza. Más de 120.000 familias viven en 1.400 y algo asentamientos, la cifra más alta en 29 años. Y claro, mañana además termina el plazo para ver qué pasará con las megatomas de San Antonio, sumado a la orden de desalojo de la toma en Quilpué y los últimos dichos del ministro de Vivienda, Carlos Montes, sobre la reconstrucción en Valparaíso. Hay muchos Se va temas de sumando campamentos todo, ¿no? y se hace como un gran tema, Pati. Es súper complejo. Me quiero quedar con la cifra que tú dabas, este catastro nacional de campamentos que realizó Techo Chile, donde son 120.584 familias viviendo en 1.428 campamentos. Fíjate que el 2007 eran 20.500 familias viviendo en campamentos. 20.000. Y ahora estamos hablando de 120.000. Qué increíble. O sea, solo para ver la magnitud del desafío, de lo que tiene que ver con los problemas habitacionales, yo empecé a buscar como, bueno, cuáles son las soluciones que se dan. La verdad que es difícil porque es mucha la cantidad y después de la pandemia además esto creció un montón, pero... ¿por qué lo que estamos viviendo ahora en estas últimas horas es clave? Es porque esta mega toma de San Antonio, que son 260 hectáreas, donde hay más de 10.000 personas, se supone que se acaba el plazo mañana para que se determine qué se va a hacer, porque ahí hay una orden judicial de desalojo desde el año pasado, que se ha ido postergando. El último plazo era el 27 de agosto y se pidió una semana más para que se puedan seguir reuniendo ahí las autoridades, el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de San Antonio y también los propietarios del terreno, que es la inmobiliaria y constructora San Antonio, la Subsecretaría del Interior. Pero fíjate que a esta hora todavía no hay solución. Y yo empecé a preguntar a las autoridades locales, a tratar de averiguar, y ahí hay algunos que interpretan esto como que es una mala señal de que efectivamente hasta ahora todavía no haya, por ejemplo, programado un punto de prensa para mañana para entregar la solución, ¿no? O para entregar algún tipo de resultado al que hayan llegado después de estas distintas reuniones. Y otros que me decían... Tranquilidad, siguen reunidos, hay que esperar hasta mañana y al parecer esto sería una diferencia en cuanto al monto de lo que es el monto en el que están dispuestos a vender los dueños y lo que pretende entregar el Estado, que sería una cifra no menor la diferencia, cerca de 11.000 millones de pesos. Pero como sea, a esta hora aún no está claro lo que puede ocurrir y si la determinación final es que no hay acuerdo y hay desalojo, imagínate lo que va a significar desalojar a las 10.000 personas que están en esta... ¿Son 10.000 personas en cuántas viviendas más o menos? Son 4.100 viviendas perfecto. aproximadamente. Y la idea, Pati, es que los dueños del terreno lo vendan para que ahí se construyan viviendas sociales. Exactamente, lo cual también es cuestionado por muchos, que dicen... Bueno, con esto, al final, y por eso es que se le mira con tanta atención a lo que pase con esta megatoma, es que se termina premiando a quienes optaron por este camino de ocupar esos terrenos, y eso en desmedro de aquellos que a lo mejor llevan muchos años tratando de conseguir un subsidio, de seguir el camino oficial para poder acceder a una vivienda propia. Pero yo creo que acá finalmente lo que va a pesar es que es demasiado grande esta toma, son demasiadas personas y eso es lo que lleva a buscar alguna solución alternativa. Lo digo porque hoy, por ejemplo, se desalojó o se erradicó una toma en Maipú, sí, pero que eran muchas menos viviendas, cerca de 90 viviendas. Y ahí se pudo trabajar de mejor manera con las familias para ofrecerle alguna alternativa para que pudiesen salir de manera voluntaria, entre ellos subsidios de arriendo para al menos 4 meses hasta que puedan ellos encontrar alguna otra solución más definitiva. Igual quedaron algunos que no quisieron irse, pero ya esa era una cantidad mucho menor entiendo que eran menos de 10, pero se pudo conversar con ellos y llegar a un acuerdo para
que salieran de manera voluntaria, pero ¿qué haces acá con 10.000 personas? No, por supuesto. ¿Y esos terrenos en Maipú también pertenecen a un dueño particular? En este caso no, lo que ahí tiene que ver con el municipio, iban a hacer un parque, porque era una zona que se supone que no era habitable. Ya, entonces, perfecto. No era habitable y había ahí casi 100 familias. Claro, y en Maipú, que también tienen varios temas con las tomas. Entre ellos, la municipalidad incluso ha desarrollado algunos procesos judiciales, porque aquí también sabemos que hay mafias detrás. Y ahí puntualmente encontraron un caso, se querelló el municipio por asociación ilícita y estafa contra un grupo de ciudadanos colombianos que se les acusa de hacer loteos ilegales, vender terrenos, vendían a los migrantes que estaban en situación irregular, o sea, lo ayudaban ofrecían ayuda para construir y después les terminaban diciendo que si no pagaban ese arriendo, porque les tienen que pagar a ellos un arriendo por ese terreno irregular, los empezaban a amenazar y a intimidar. Claro. Ahora, pasó algo parecido y lo denunció en su momento el arquitecto Alejandro Aravena. ¿Te acuerdas que fue la polémica que habló en la reconstrucción en Valparaíso, cuando decía que estaba costando mucho la reconstrucción oficial porque habían también grupos de narcotraficantes que estaban de alguna forma bloqueando eso para que ellos mismos se apropiaran del lugar y subarrendaran y pidieran arriendos, como tú dices, para que estas casas que se estaban reconstruyendo les pertenecieran de alguna forma. Entonces era bien difícil ahí entrar con la oficialidad en un lugar donde el Estado estaba ausente, decía Alejandro Aravena, y que se le ha criticado mucho al ministro Montes, que ha avanzado esta reconstrucción muy lentamente. Ha avanzado muy lenta esa reconstrucción y de hecho, hay un informe del Instituto de Libertad, que está ligado a Renovación Nacional, donde dice que a la fecha solo 114 casas han terminado y 876 están en ejecución, mientras que todavía quedan rezagadas, o sea que todavía ni siquiera se inicia este proceso, 2.680. Entonces, claro, lo que denunciaba Alejandro Aravena es que mientras se produce todo este periodo de espera, el propio Carlos Montes dice que son procesos muy lentos porque hay que licitar, que todo esto, de hecho él dice que hay que corregirlo porque no puede demorarse tanto cada trámite, mientras aparecen grupos de crimen organizado que empiezan a ofrecer ayudas más rápidas y que me calza respecto a estas soluciones rápidas, porque me acuerdo cuando fue el incendio me tocó ir a reportearlo y mucha de la gente que estaba ahí viendo lo que quedó de sus casas, que era prácticamente el terreno y nada más, decían, no, yo quiero solucionar esto rápido, yo quiero construir, yo quiero yo mismo empezar a construir, porque si no, si me pongo a esperar la solución del Estado, esto va a demorar muchísimo. Y claro, si aparecen grupos que te ofrecen o dinero o materiales para que tú empieces a autoconstruir, termina siendo una solución más rápida que la que te puede ofrecer el Estado. Claro, y bueno, después ahí vienen las consecuencias, como tú decías, la intimidación, te cobran algo, arriendo, en fin. Ahora, Pati, dentro de tu reporteo, tú, quizás la respuesta es bien obvia, pero ¿por qué los campamentos están al alza si es que en un momento, como tú decías, habían 20.000 y en un momento se logró la meta o muy cerca de campamento cero, digamos, como estaba todo eso radicado, pero ¿cómo cambia de un tiempo a otro esta realidad? Sí, uno de los factores que influyó es la pandemia, porque sabemos que la situación económica, la gente sin trabajo, no pudo seguir arrendando, subieron también después los precios de los arriendos, qué decir de poder comprar una vivienda. Y todo eso hizo que mucha gente se trasladara a estos campamentos para poder vivir durante ese periodo. Lo digo porque en esos años cuando se pega el alza más explosiva. Pero también el flujo migratorio. De acuerdo a este mismo informe de Techo Chile, el 39,3% de las familias que viven en los campamentos es migrante. Y esto, por supuesto, se concentra en algunas regiones, en Tarapacá, en Antofagasta, y en la región metropolitana. Eso entonces también hizo aumentar la cantidad de personas que estaban viviendo que están viviendo en campamentos, y los precios no es algo menor. Hay un estudio de hace poquitos días atrás que revelaba que el valor de comprar una casa o un departamento se disparó fuertemente en nuestro país. El promedio de cuánto cuesta una vivienda en Chile es de 92,2 millones de pesos. Este es el promedio. El de promedio cuánto cuesta de una vivienda. ¿De qué tipo, más o menos? O sea, lo que pasa es que ahí calculan departamentos y casas. Ya. Entonces digo promedio porque al final es como una cifra estándar.
pero lo relevante es que si la comparas con el año anterior, eso ya aumentó un 8%, y los departamentos son los más caros, que se valoran ahí en 116,7 millones, que es más del doble de lo que costaban en el año 2012. Lo digo como un elemento más respecto a lo que cuesta que alguien pueda encontrar una solución de comprar una vivienda. Y el otro tema, que lo reconocen también desde el Ministerio de Vivienda, es que los trámites para poder acceder a un subsidio, para poder acceder a una solución oficial para quien no tenga los recursos, puede tomar muchísimo tiempo, incluso hasta 10, 11 años. Entonces, ¿qué pasa? Terminas yéndote a alguna de estas viviendas, de estos campamentos, donde igual hay un peligro importante, porque esto de los loteos regulares es algo que es mucho más común. O sea, loteo me refiero cuando llega alguien, ve que hay un terreno desocupado, entre comillas, que no tiene ninguna construcción ahí, y llegan con maquinaria, o sea, tienen los recursos para tener esas maquinarias, para poder emparejar el terreno, para poder subdividir, y después le empiezan a cobrar por esos pedazos de terreno a las personas. Y yo creo que el caso más grave, más emblemático, el que pasó con el empresario Alejandro Correa, sí, ¿te acuerdas? Sí, en sí, Quilpué. En Quilpué. Porque ahí, eso fue hace 5 años atrás, él hizo el reclamo judicial, entonces no estuvieron de acuerdo con eso, contrataron un sicario, claro, y lo mataron. Era el dueño de los terrenos donde se estaba asentando esta toma. Y que hasta el día de hoy no se logra desalojar, pese a que están todas las resoluciones judiciales para aquello. Claro. Y lo más insólito es que como que se pasan la pelota entre las distintas instancias, y al final lo último que habían dicho era que en realidad tenía que hacerse cargo de este desalojo la familia. Exacto, claro. La familia tenía que... Y ahora, bueno, eso se revirtió en los últimos días. Desde el Ministerio de Vivienda se tomó la determinación de que había que seguir con el proceso de desalojo, y se supone que ahora en septiembre debiese concretarse, pero claro, bueno, vamos a ver qué lo ahí que está la hija del empresario asesinado como vocería de su familia, obviamente. Valentina Correa, y, claro, ya ha dado varias entrevistas al respecto. Ahora, claro, las razones que tú das, digamos, la pandemia y todo aquello, si a eso le sumamos la precariedad del empleo, también claro, es otro factor que, claro, basta con que un miembro de la familia que sostiene pierda su empleo o se precarice para que ya también no pueda acceder a ningún tipo de financiamiento regular para una vivienda, y ni hablar, Pati, de las tasas y los créditos hipotecarios, que eso ya es marciano para mucha gente. Que es muy difícil poder comprar una vivienda hoy en día por los precios de la vivienda, pero también por los requisitos que te piden los bancos, el sueldo mínimo que tienes que tener para que te puedan prestar ese dinero, claro, y las tasas, bueno, de todas maneras han ido disminuyendo las tasas. No, claro, pero son mucho más altas que hace varios años. Siguen siendo altas, y además, insisto, los bancos tampoco es que sea tan fácil prestar o que puedas conseguir el dinero, porque los requisitos y los precios de la vivienda están demasiado elevados. Entonces todo eso lo vuelve muchísimo más complejo, y ojo que hay que poner atención en esto ahora que se vienen todos los debates, que estamos en un periodo de elecciones presidenciales, porque el tema de vivienda debiese estar sí o sí presente en las propuestas de los candidatos, pero ojalá para que pongamos atención en algo más profundo, que vaya solamente con la promesa de vamos a construir tantas viviendas, porque bueno, lo venimos escuchando. Eso lo han dicho todos los candidatos, incluyendo el presidente Boric, y al final, cuando uno saca las cuentas, algo no calza, porque se ofrecen construir muchas viviendas, pero sigue el déficit aumentando, entonces no tiene lógica. Estamos ahora en cerca de 600.000 el déficit que se calcula. Lo que se había prometido en este gobierno eran 260.000, que en ese momento me acuerdo que muchos decían, pero es muy poco para el déficit. Pero por otro lado es mucho, claro, considerando lo que los últimos gobiernos han podido ir cumpliendo de aumentar las viviendas. Y así todo, sigue habiendo ahí un desfase enorme, y por eso que cuando escuchemos a los candidatos tenemos que escuchar, ok, más allá de la cifra que están comprometiendo, ¿cuál es la solución más estructural, claro, que ellos tienen como para que se pueda abordar esto? Porque así como con esta cifra... ¿Te has escuchado algo al respecto? Yo no he escuchado nada. Lo que he visto hasta ahora es que algunos candidatos proponiendo cifras
Claro. No recuerdo bien, pero supongamos 300.000 viviendas, pero hay que hincar el diente a la hora de hacer las preguntas sobre cómo se logra. Exacto. ¿Cómo se logra avanzar más rápido para Claro. esto? ¿Quién Porque, paga? ¿El Estado va a pagar todo eso? ¿hay algún tipo de innovación, de idea creativa como para poder acelerar los procesos? Porque hay un tema con el suelo también, Claro, que por lo supuesto. olvidé mencionar dentro de los factores. El suelo, o sea, los espacios para poder construir son caros. Algunos dicen hay que establecer una ley de suelos como para que se acaben las especulaciones, no suban tanto los precios, pero no sé qué tanto tú puedes controlar eso finalmente, esa libertad de precio que hay con los suelos, y por eso que hay muchos elementos que intervienen en esto y a los que hay que poner ojo cuando escuchemos ahí las promesas. Vamos a estar atentos, doña Patricia Venegas, porque ya se vienen todas estas... usted va a tener hay un debate en su canal. Pronto, La próxima semana. miércoles. ¿Usted podría preguntarle eso? ¿Va a estar en el debate? Voy a estar en el post. En el Vamos post. a tener un programa. hay una fiesta después. Va a haber Hay un after. El after ¿Sí? after con los candidatos. No, va a haber un programa. Voy a estar en el Noticiero Central. ¿Ya? Y después va a haber un programa especial como para analizar lo del debate y los puntos de prensa que van a ir dando Perfecto. cada uno de los candidatos. Claro, perfecto. Ya, ahí le puede preguntar. Pero va a estar interesante el debate. Lo único problema de los debates es que son hartos candidatos. Son 8. Entonces eso dificulta el poder profundizar Claro, en la las temáticas, a conversa. mi juicio. Pero podría sacar a 4 fácilmente. ¿eh? Yo creo que sí. Y no, nadie lo va Podríamos a echar de decidir menos. de acuerdo a Sí, la nadie lo- encuesta. nadie lo va a echar de Sí. menos. Aquí estamos con cosas, O sí. dividir, no sé. Pero siento eso, que todos los debates van a tener ese desafío. O puede ser 2. O sea, dividirlos, claro, uno a las 4 y 9 4. y el otro a las 3 de la mañana. Y así. Podría ser una alternativa. Patricia Venegas, muchísimas gracias como siempre con su blog de notas aquí en el Sonar Global. Hasta la semana que viene. Así es. Adiós. Adiós.